Sorry. Ok, estábamos diciendo de que íbamos a hacer un trabajo y compartir con ustedes esta experiencia de planificación, la planificación y gestión de los recursos hídricos. Vamos a hacer un repaso muy rapidito para que entre la grabación. Hemos hecho algunos conceptos básicos, conceptos básicos como, por ejemplo, cuenca, gestión, planificación, qué cosa es el concepto integrado, el tema del desarrollo sostenible. Y cuando hablamos del desarrollo sostenible, ya ese triángulo del desarrollo, que es el equilibrio entre lo económico, social y ambiental, le ponemos el tema del agua, construimos un nuevo concepto, que es la gestión integrada de recursos hídricos. Y cuando decimos gestión integrada de recursos hídricos, es una filosofía de trabajo, es una forma es un enfoque de cómo podríamos enfrentar los problemas en una cuenca y darle las soluciones a ellos, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya del tema del agua, hablamos de este concepto de gestión integrada, le incorporamos a ese concepto del desarrollo tres aspectos importantes. El entorno favorable, una estructura institucional y construir instrumentos de gestión. ¿Tenemos un entorno favorable? Sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de recursos hídricos, tenemos políticas, tenemos estrategias, hay dinero y jóvenes en el mundo para poder hacer los proyectos. ¿Tenemos una estructura institucional? Sí, tenemos una estructura institucional, una Autoridad Nacional del Agua, un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero tenemos una gran dificultad en el tema de la estructura institucional. Tenemos la Autoridad Nacional del Agua, pero con una dependencia sectorial que corresponde al Ministerio de Agricultura. Y la pregunta que se hacía era de que hay la lógica de que esta autoridad pase al Ministerio del Ambiente. La pregunta que hacíamos sería, ¿eso es la solución a ese problema que estamos viendo? ¿Esa dependencia sectorial sería la solución, pasar al Ministerio del Ambiente? Pensamos que no. Pensamos de que la Autoridad Nacional del Agua tiene que ser una autoridad supranacional que vaya más allá de un sector, ¿no? Debería tener un comportamiento o un tratamiento como la Contraloría, como la SUNAT, que vaya más allá de un quinquenio de gobierno y que sean pues los ministros quienes pongan o saquen a un jefe de la Autoridad Nacional. Entonces mencionábamos además que se está trabajando un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca con actores muy importantes, como por ejemplo, un actor importante, la universidad, jóvenes, los colegios profesionales que forman parte de este Consejo de Recursos Hídricos, los usos no agrarios, las comunidades campesinas, los usos agrarios, el uso poblacional, los gobiernos locales y el gobierno regional y la propia Autoridad Nacional del Agua. Entonces son 8 o 9 instituciones que le dan vida a este Consejo de Recursos Hídricos en Cuenca que venimos trabajando. Entonces, estábamos diciendo de que existe esa estructura institucional, que hay un entorno favorable porque hay una ley de recursos hídricos, porque hay una política, porque hay estrategias, porque hay financiamiento. Y algo que quiero, por favor, con ustedes compartir, es que ustedes van a tener que trabajar, leer todos estos documentos y hacer, no les digo que hagan un análisis profundo, pero por lo menos haberlo visto, que existe una política 33 del Acuerdo Nacional que tiene que ver con los recursos hídricos. Entonces, ahí van a ver en sus principios cómo es que deberíamos ver el tema del agua en el país. ¿Existen estrategias nacionales? Sí, existen estrategias nacionales, política, estrategia nacional de los recursos hídricos, estrategia nacional para el mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos. En fin, eso es lo que estábamos mencionando y gracias por hacerme ver que no estábamos grabando esta parte. Pasamos a la planificación y la necesidad de tener una metodología de planificación. Entonces, veíamos aquí que este concepto de desorden está traducido en esta gráfica. Esta gráfica nadie la entiende, ni yo. O sea, ¿por qué? Justamente porque eso es la forma de gestionar los recursos en este momento. Todos hablando de todo con todos, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho, cuando debería ser así. El Consejo de Recursos Hídricos, hablando con los componentes del Consejo, con las comunidades campesinas, con los usos no agrarios, a través de un plan. Entonces, la idea es hacer un plan y todos referirnos al plan. Entonces, de manera tal que los usos agrarios hablan pues con las ONGs a través de un plan y las ONG hablan con su grupo de interés a través de un plan.
Entonces, todos sabemos ya qué tenemos que hacer, en qué tiempo lo tenemos que hacer, quiénes son los responsables, cómo se va a hacer. Entonces, eso es lo que dice un plan de gestión. Entonces, esto es importante considerarlo. Y habíamos dicho que la metodología que usamos es la planificación con visión compartida. Esta planificación con visión compartida, y aquí ya esto es lo nuevo acá, tiene tres componentes. Miren, jóvenes, tiene tres componentes. La planificación tal como la conocemos, y que probablemente alguno de ustedes ha hecho algún curso, algún diplomado, o lo ha llevado como una especialización, el tema de la planificación estratégica. Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica, bueno, tenemos algunos conceptos bien claros. A ese concepto de planificación estratégica, o a ese pilar de la planificación estratégica, le sumamos dos aspectos más, que es las personas participando de una manera ordenada, que le llamamos la participación pública estructurada, y en los modelamientos colaborativos. Porque acá ustedes ingenieros están acostumbrados a hablar con modelos, y tenemos modelos para todo, tenemos modelos para gestión, tenemos modelos para el manejo de las aguas subterráneas, tenemos modelos para diseños, todo modelamos ahora, todo ya simplemente ponemos datos y nos salen los resultados, ¿no? Entonces, esto es importante también considerarlo, porque este modelamiento que nosotros hagamos, muchas veces lo comprende solamente las personas que lo hacemos, pero no la comunidad. Y es que estamos hablando de que el gran elemento que tiene que ver aquí es la persona. Entonces, la participación de las personas. Entonces, la planificación estratégica es este esquema. En este esquema está sintetizado lo que entendemos por la planificación. Aquí tenemos que partimos de un informe de percepción, ¿no? Para ver cómo está la gestión de los recursos hídricos en este espacio. Esto es como si fuera pues un médico, ¿no? Ustedes saben que el médico tiene que hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Tiene que hacer análisis, tiene que tomar placas, en fin. En función a eso, si no, no te puede curar. ¿Cómo te va a curar si no sabe exactamente qué es lo que tienes y a qué se debe todo eso que tienes? Ese es el diagnóstico. Joven, es importante hacer este diagnóstico, pero este diagnóstico es un diagnóstico que se somete, se somete a situaciones, se somete a la población, a la organización, se somete de manera muy clara a la población, al- a las personas que están en la cuenca. Entonces, todo aquí, por eso está en un ciclo, todo esto es participativo. Todo esto es participativo. Entonces, el diagnóstico se somete a los profesionales de la cuenca. El diagnóstico se somete a las instituciones de la cuenca. De manera tal que todos tienen que dar su punto de vista aquí, ¿no? Y para que ese diagnóstico sea preciso, sea de verdad, nos refleje, pues, la foto inicial, la foto de partida, ¿no? Entonces, este diagnóstico nos va a definir, entonces, qué tenemos, ¿no? Es la cuenca que se tiene. Luego este diagnóstico se somete, obviamente sé lo que tengo, voy a mis alternativas. ¿Qué tengo que hacer para superar estos problemas? Entonces, estas alternativas también se somete a todos los actores de la cuenca. Se somete a ellos y obviamente se separan, se comparan, se hace una selección de alternativas y se hace un desarrollo de alternativas. Y esta va a ser la cuenca que queremos, ¿no? La cuenca que queremos. Eso nos define, pues, todo ese trabajo de definición de alternativas. Y una vez que tenemos ya las principales alternativas, hacemos un borrador de un plan. El borrador del plan igualito, se somete a todos los actores que participan acá. Y tenemos, pues, subprogramas, inversión, financiamiento, y tenemos un plan de gestión. Este plan de gestión va al Consejo de Recursos Hídricos y aquí se define ya un plan de gestión es lo que podemos. O sea, lo que tenemos, lo que quisiéramos, pero lo que podemos, ¿no? Entonces, la cuenca que se tiene, la cuenca que se quisiera tener y la cuenca que podemos tener. Entonces, este plan va obviamente a la Autoridad Nacional del Agua. Esto es, en síntesis, jóvenes, las formas como trabajamos esta planificación. Esta planificación.
Y aquí quiero explicarle, por favor, porque esto no sé si lo van a poder ver en otro lugar, pero quiero explicarles cómo es que hacemos todo eso. Porque a veces decimos, bueno, hay que ser participativo, pero ¿cómo eres participativo? Y esta es la metodología que estamos usando. Entonces, tenemos el Consejo de Recursos Hídricos, le he dicho a ustedes que lo componen 8 instituciones, 9 instituciones, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, los usos agrarios, no agrarios, poblacional, colegio, universidad, comunidad campesina, gobierno local y gobierno regional. ¿Ok? Estas instituciones tienen profesionales en sus cuadros técnicos, ¿no? Entonces, estos profesionales de esas instituciones que componen el consejo forman grupos técnicos. Entonces, jóvenes, esto es importante, porque de esa manera, ¿cómo nosotros podemos participar? Nosotros, cuando estamos haciendo la planificación en la cuenca Río Pampas, esto es lo que hemos hecho. Entonces, hemos visto los profesionales de la cuenca, hemos hecho un foro y hemos incorporado a muchos de profesionales que son de Ayacucho, son de Aucará, son de Sondondo, gente exitosa que está fuera de su lugar, muchas veces en otras regiones o fuera del país. O sea, ahora esta pandemia nos ha permitido eso, ¿no? Entonces, hemos conformado grupos técnicos temáticos. ¿Por qué? Estos grupos técnicos temáticos me van a dar, ¿qué cosa? La viabilidad técnica. O sea, los grupos técnicos temáticos me van a dar la viabilidad técnica. ¿A qué? A lo que estemos haciendo. A lo que estemos haciendo. Si estamos haciendo un diagnóstico, nos va a dar la viabilidad técnica al diagnóstico. Si estamos haciendo la selección de alternativas, nos dará la viabilidad técnica a las alternativas. Si estamos haciendo un plan, ¿no? Tenemos un borrador del plan, nos dará la viabilidad técnica a ese plan. Entonces, de esta manera tenemos ahí la parte técnica. Pero como, no sé si les dije que la cuenca del Pampas es una cuenca muy grande. Le hemos particionado en 8 partes. Y cada parte en base al concepto de unidad hidrográfica. Entonces, en cada parte estamos considerando, por ejemplo, que es una unidad hidrográfica donde existen instituciones. Existe alcaldes, existe un uso poblacional, usos agrarios, no agrarios, comunidades, en fin, existen instituciones. Entonces, son como mini consejos dentro de cada unidad territorial. Por facilidad, nosotros aquí hemos graficado 4 unidades territoriales, pero en realidad va a depender de la cuenca, pues, ¿no? En nuestra cuenca son 8 unidades territoriales, serían 8 de estos, ¿no? Ahora, estos grupos, estas unidades territoriales, ¿qué forman? Forman los grupos territoriales. Y estos grupos territoriales, representados por las organizaciones civiles y sociales de la zona, ¿qué nos van a dar? La viabilidad social, lo que le llamamos nosotros jóvenes la licencia social. ¿Licencia social a qué? A todo lo que hagamos. Si estamos, de vuelta les digo, si estamos haciendo un diagnóstico, le dará la licencia social al diagnóstico. Si estamos haciendo las alternativas, a las alternativas. El plan, al plan. Entonces, ese producto del proceso de formulación con la viabilidad técnica y la viabilidad social va al consejo. ¿Para qué? Para la conformidad institucional. Jóvenes, esto es el mecanismo que nosotros hemos adoptado o estamos adoptando. Y ya lo hemos probado. Este esquema de planificación no lo van a encontrar porque todavía ni siquiera lo estamos escribiendo como metodologías de planificación. Entonces, yo les voy a compartir una sistematización que hice del proceso anterior. Se los voy a compartir para que ustedes lo puedan tener como material de lectura. Ahora estamos haciendo la planificación ya no en las cuencas de la costa, sino en 3 cuencas de la sierra. Estamos haciendo la planificación en la cuenca del Pampas, la cuenca del Mantaro y la cuenca del Urubamba. A manera de piloto en la cuenca del Mayo, en una cuenca de la selva. Entonces, esta es la estructura que estamos trabajando. ¿De acuerdo? La parte, y debemos tener niveles de planificación. Entonces, existen 4 niveles de planificación. El primer nivel, que es el nivel central, donde está el presidente del consejo, la autoridad administrativa del agua, de la ANA, el coordinador técnico de cuenca, en este caso yo soy el coordinador de Pampas,
el jefe del equipo consultor, porque hay una empresa que está haciendo este trabajo, no lo estamos haciendo nosotros de manera directa. Entonces, todos ellos somos el nivel 1 de planificación. Es decir, el primer diagnóstico, que es una recopilación de la data, la información, lo sintetizamos, hacemos un documento. Ese primer diagnóstico baja a los grupos técnicos temáticos. Y los grupos técnicos, los profesionales de la cuenca, 117 profesionales que hemos identificado, los revisan. Y ese diagnóstico va después a los grupos territoriales para que ellos den la viabilidad, la viabilidad técnica en el primer nivel 2, la viabilidad social o licencia social en el nivel 3, y luego va el consejo. Entonces, de esta manera es que uno está siendo participativo, jóvenes. ¿Cuál es la gran dificultad que tenemos ahora? Justamente esta pandemia. Esta pandemia que nos ha obligado ahora a hacer, pues, a perfeccionarnos en el manejo de estos instrumentos de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que compartir estas informaciones con con el presidente de la comunidad. En nuestro caso, nuestras regiones son cerca de 500 comunidades. Entonces, no es sencillo, pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, claro que tenemos varias dificultades, pero estamos usando la tecnología, estamos usando pues todas las herramientas que tenemos a la mano. La comunicación es importante para poder hacer esta planificación. Entonces, esto es algo que quería compartir con ustedes, ¿ok? Perdón. Entonces, ya hemos dicho la planificación estratégica, la participación de la gente. Entonces ya le he explicado cómo somos participativos. Ahora vamos a ver el tema del modelamiento. El tema del modelamiento es un aspecto que tenemos que considerar los jóvenes, porque muchas veces ustedes como especialistas hacen sus modelos, ¿no? Si estamos haciendo un modelo de gestión, de planificación de ese tipo, usamos el WIAT. Si estamos haciendo un modelamiento del manejo de las aguas subterráneas, usamos el BOFlow. Si estamos haciendo un modelamiento pues, de los niveles máximos mínimos que pasan por un río, usamos el GERRAX. Si estamos haciendo el modelamiento de un sistema de irrigación, hay varios que ustedes tienen, no lo tengo en la mente ahorita, pues no lo estoy usando, ¿no? Pero sí, para cada situación hacemos un modelo, ¿no? Pero en realidad los modelos tienen que ser modelos sencillos, amigables, flexibles, deben integrar una serie de aspectos que tienen que ver incluso hasta con la gente, transparentes, ¿no? Entonces, el arte consiste aquí en que esa información que nosotros la hemos trabajado, llevarlo pues a un modelo sencillo. Y el mejor ejemplo de modelo que yo pongo es el siguiente. Son estos jóvenes. Estos son los modelos más potentes, pero a la vez más sencillos que he podido identificar. Y esto se los pongo, y esto es una maravilla de un modelo. Este modelo es un modelo pre-inca, tiene más de 600 años. Y este es una maqueta de planificación que hemos encontrado. Bueno, se encontró el año 2011, esta maqueta de planificación en Cabana Sur, es la maqueta de Luchumarca. Esta es una maqueta. Esta es una maqueta de 20 metros por 30 metros, en donde esta piedrita de acá tiene más o menos 80 centímetros. Esta piedra de acá tiene más o menos 1,40 m. Esta piedra de acá tiene más o menos 1 metro. Allí están tallados, jóvenes, los sistemas de andenes. Están tallados los sistemas de captación de agua. Están tallados los sistemas de distribución. Los sistemas de distribución están tallados aquí, en el fondo de la maqueta. Aquí están tallados los sistemas de distribución. Aquí está tallado los sistemas de captación, porque hay un reservorio acá en la parte alta, y cómo se deben distribuir el agua en los sistemas de andenes. ¿Esto es planificación o no es planificación, jóvenes? Abro la discusión. ¿Qué dice Roxana? ¿Eso es planificación o no? Por supuesto, ingeniero. Claro que es planificación. Claro. Elizabeth, ¿qué me vas a decir? No, bueno, sí, es una planificación, ¿no? Por Roy, ejemplo, disculpa, sigue nomás, sigue. No, sí, ingeniera, ya después Sigue, ya. por favor, sigue, Ya. Elizabeth. Por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, en Machu Picchu,
ha habido una planificación para los canales de riego, ¿no? Por Que supuesto. al mismo tiempo, por ejemplo, se llenan dos cántaros de agua, ¿no? Al mismo tiempo, entonces, todo eso ha habido una muy buena planificación. Totalmente. Si no hubiese habido una buena planificación que incorpore el tema del drenaje a todas esas estructuras se hubiesen caído pues en 30, 20 años, 10 años, ¿no? Porque mira, fueran abandonadas, ahí llueve cualquier cantidad, pero ha estado como 300 años enterradas y siguen intactas, porque ha habido una adecuada planificación y ha habido un adecuado manejo del drenaje, ¿no? Le quería preguntar a Roy, ¿qué opina de esa maqueta, Roy? Tú que eres de Honduras. No sé si... ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, ingeniero? He puesto ahí una maqueta de planificación ancestral, pre-Inca, de hace más, tiene una antigüedad de unos 600 años, o más probablemente, ¿no? Esta es una maqueta de planificación donde aquí están representadas pues la forma como debemos intervenir en el territorio. ¿Qué opinas tú de esto? Creo que tiene problemas de comunicación, Roy, porque me escribió hace un momentito. ¿Alguien más que quiera complementar, por favor? Ingeniero, es que al momento de que se realiza una planificación, también se debe de observar el área geográfica donde se va a establecer, porque digamos que en la maqueta que usted está presentando existe una buena planificación, tanto al momento de que ellos están reforestando las áreas de, ya sea cercanas a la laguna que ellos mantienen ahí, como la parte de la producción que está un poco cerca de donde se encuentra. Eh, exacto, o sea, aquí ha habido pues todo un trabajo en nuestro territorio. Nosotros tenemos evidencias ancestrales de cómo han manejado el territorio nuestros antepasados, ¿no? Entonces, y este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo que estoy poniendo aquí, muy pocos los conocen, ni siquiera los amigos de Ayacucho lo conocen como deberían conocerlo. Jaime, ¿qué dices ahí? Tú eres de Ayacucho, creo, o Rubén. Rubén, ¿tú has ido a esa maqueta? La verdad no he llegado a... Jaime. Bueno, en realidad tampoco no llegué, pero se ve la planificación que hicieron los antepasados, ¿no? Claro, es una planificación y está ahí. Entonces, son los mejores modelos que podemos, y eso también es otro. Este es el monolito de Saigüite. Esto está en Apurímac. Eh, Aquí están, aparte de la cosmovisión, están las principales obras hidráulicas que ellos han desarrollado en condiciones de costa, sierra y selva, ¿no? Esto, por ejemplo, son los sistemas de guaruguarus que están en el altiplano. Acá hay un conjunto de andenes que están a lo largo de toda nuestra serranía, en fin. Entonces, estos son los mejores ejemplos de planificación que les puedo mostrar. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, por favor, son... Entonces, cuando hablamos de gestión integrada de recursos hídricos, hablamos justamente de este concepto al desarrollo, ponerle los aspectos de entorno favorable, estructura institucional, instrumentos de gestión, pero hay que adicionarle algo fundamental, jóvenes, el tema cultural. Entonces, la seguridad de las personas, el conocimiento de las personas, el conocimiento de su entorno, la solución a sus problemas. Nosotros no es que tengamos el 100% de la razón. Nosotros tenemos un conocimiento y obviamente tenemos que respetar ese conocimiento de cada lugar. Roy, sí, querías participar. Sí, ingeniero, bueno, aquí en Honduras lo que sí es un problema es la falta de planificación por parte de las autoridades al momento de realizar ya sea una gestión en la parte de las cuencas o la implementación de proyectos de plantas hidroeléctricas o de represas hidroeléctricas, ya que no consultan en sí con la población que se encuentra
establecida cercanía de... Bueno, en realidad esa dificultad es no solamente de Honduras, es de todo, de varias regiones, de varios países, entre ellos el nuestro, ¿no? Nosotros hace 18 años, 16 años, se eliminó el Instituto Nacional de Planificación. Entonces, eso creo que fue una de las peores decisiones que se tomaron. No tenemos un Instituto Nacional de Planificación, entonces tenemos una comisión especial que es el CEPLAN, pero no tiene pues ese peso político, ese peso institucional que debe tener pues un Instituto Nacional de Planificación, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos a este concepto de gestión integrada, tenemos que incorporar el tema de la cultura, jóvenes, porque si nosotros no lo incorporamos, está ahí el triángulo del desarrollo, el tema del agua ahí. Pero es una figura endeble. Si tú le pones el tema de la cultura, lo empotras y obviamente va a ser un concepto mucho más potente, mucho más fuerte. Este concepto, por ejemplo, lo hemos aprendido a lo largo de estos años de experiencia, ¿no? El conocimiento, la cultura de los pueblos, esa sabiduría ancestral que tenemos que reconocer. Y esa estructura, esa fortaleza cultural se manifiesta pues en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, el respeto a los sapos. Entonces, para Elisa, alguien, a ver, Rubén, ¿qué nos puede decir que es un apu? ¿Un qué, ingeniero? Un apu. Rubén nos va a explicar qué es un apu. No, no sabría decirle en sí. Ya, no, Roy, tú no te preocupes. Rubén, a ver, explícanos qué es un apu. Bueno, en zona lo que es Apu más conocido es lo que son a los cerros, ingeniero. Al cerro más grande lo que son sapos, ¿no? Lo que hacen pagar, pues tipo de cosas, lo que hacen los presentes. A ver, ¿quién nos puede dar una definición de apu? Alguien más, por favor, para explicarle a Roy qué es un apu. Ingeniero, Sí, Roxana, ingeniero, ¿me escucha? te escucho. ¿Podría ser la divinidad que vive en los cerros? ¿Como un dios? En realidad, el Apo es la manifestación de Dios en la naturaleza, en los conceptos actuales, ¿no? O sea, anteriormente, obviamente, no sé si pues tenía pues a un Dios personificado como lo tenemos ahora, ¿no? Pero la manifestación de esa fuerza de la naturaleza estaba pues justamente en algunos elementos importantes, como un cerro, en donde un cerro tenía pues esa característica de respeto a la naturaleza, ¿no? Entonces, y eso hasta el momento, Roy, para ti que eres extranjero, hasta el momento se evidencia. Y este es un apu, el apu es Honta, este es un apu, este justamente, el apu es este. Y cuando nosotros lo visitamos parecía pues un seno con un pezón. Y era pues para ellos es un apo muy fuerte, muy poderoso, y la forman para poderle rendir un tributo, señalar, tener una muestra de respeto para él, son estas justo, estas piedritas colocadas una encima de otra, que le llamamos apachetas. Estas apachetas son justamente ese respeto que debemos tener a la naturaleza, ¿no? Entonces, esto se ha ido perdiendo, pero cuando uno va a estos lugares, tú ves un bosque lleno de apachetas. O sea, mucha gente que va a rendirle un tributo. Yo no le llamo pagapo, porque esta es una palabra que no está bien conceptualizada, Rubén, ¿no? Porque la naturaleza no quiere que le pagues, ni se entera si las paga o no. La naturaleza lo que quiere es que le muestres respeto. Si tú vas a intervenir en ese lugar, tienes que mostrarle respeto, porque ahí hay vida, ahí hay gente, hay animales, hay plantas. Entonces, tú tienes que tenerle respeto a esa. Y obviamente, esta es otra imagen, miren, esa muestra es el cóndor volando sobre un sistema de andenes, los sistemas de andenes de Andamarca, ¿cómo se llama?
las obras arquitectónicas que nos dejaron, muchas de ellas, esto es en Vilcashuamán, en Ayacucho. Tenemos acá el templo inca y encima el templo religioso. Son las muestras de, ¿cómo se llama?, de cómo es que se quiso destruir nuestras creencias, nuestra cultura. De nuevo la maqueta, las formas de cómo la organización, esta es una foto que tomé el año pasado en una fiesta del agua. Miren, hay personas que van a hacer la limpieza de los puquios, pero y hay niños, miren, ve. O sea, los niños todavía formando parte de esa, ¿cómo se llama?, de ese respeto que tiene que haber al agua, a la fuente natural, que en este caso este es Piscapuquio. Esto es en unos puquiales en la parte alta de la cuenca del río Sondondo. En fin, estas son muestras culturales que tenemos que respetar y que están allí. ¿Ok? Entonces, ¿pero para qué hacemos? Para hacer esta planificación, nosotros partimos de información básica. Partimos de información básica y esta es la siguiente. Y esto es importante, joven, esto funciona para todo. Primero que tenemos que saber exactamente a dónde estamos yendo, ¿no? Tenemos que saber exactamente el espacio, tenemos que tener los datos básicos y le llamamos eso la caracterización. Puede ser la cuenca, la microcuenca, como la llamen, pero debemos tener exactamente el conocimiento a dónde vamos a intervenir. Luego tenemos que identificar exactamente a las personas con las cuales vamos a compartir información. Vamos a hacer esta planificación, que es la identificación y caracterización de actores. Y luego tenemos que hacer una recopilación de toda la información existente en este lugar, porque estos no son los primeros en llegar, ¿no? Entonces hay que hacer una recopilación de toda la información, ¿no? Y integrarlo a través de una base de datos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, cuando hacemos una caracterización de la cuenca, tenemos que hacer exactamente el ámbito. Por ejemplo, el río Pampas, donde estamos planificando, tiene 407 kilómetros de longitud, tiene 23.620 kilómetros cuadrados de área. Hay 380.000 habitantes. Tenemos algo de 30 subcuencas importantes. Tenemos ese detalle de la información. Y esto es importante, conocer el ámbito exactamente, cuáles son las características principales de esta. Y obviamente, algunos problemas de manera general. Entonces, otra es la caracterización propia de la cuenca, que eso es justamente lo que le decía, el ámbito, ¿no? Luego, ¿quiénes son los actores que están aquí? ¿Quién es mi interlocutor? ¿Quién es la persona más complicada? ¿Quién es la institución que tiene más fortaleza? ¿Quién es la que me va a apoyar en toda la planificación que haga? Entonces tenemos que hacer exactamente un buen documento de identificación y caracterización de actores. Y luego hay que incorporar toda la data. Y esto para eso usamos unas plantillas donde tenemos todos los estudios que hemos encontrado, lo podemos, incluso le damos un clic y entramos al estudio. Entonces, para poder hacer, obviamente, todo un primer documento que es el diagnóstico. Entonces, estos jóvenes, es los documentos básicos que tenemos que desarrollar, que debemos desarrollar para esta planificación. Y algo que es importante, jóvenes, nosotros, las medidas que vamos a gestionar o a realizar, ¿no? Ya las sabemos de antemano. Sabemos que existen, que tenemos que hacer programas de represamiento, programas de construcción de reservorios, programas de siembra y cosecha del agua, programa de reforestación, programa de defensa ribereña, de siembra de pastos, tecnificación. En fin, esas soluciones, jóvenes, ya las sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Programa de tecnificación del riego. Y es que nosotros los ingenieros somos muy estructuraditos. Nosotros los ingenieros hablamos con planos, con maquetas, con fórmulas, ¿no? Somos muy estructurados. Pero ¿eso nos definirá el éxito del proyecto que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Qué dice Elizabeth? Ingeniero, ¿le escuchó? ¿Me escucha?
Sí, te escucho, te escucho. Esa partecita no le comprendí muy bien, ingeniero. Ya. Lo que estábamos diciendo, de que nosotros las soluciones a los problemas, a los problemas, las medidas que vamos a adoptar, prácticamente ya las sabemos, la tenemos, ¿no? Y tenemos, y todos lo llevamos a programas, programa de tecnificación del riego, en fin, ¿no? Y mencionaba que nosotros como ingenieros somos muy estructuraditos. Sabemos, aplicamos fórmulas, aplicamos conceptos, aplicamos que 3 más 3 es 6, y eso no lo cambia nadie. Y nos ponemos de acuerdo muy fácil. Por ejemplo, nos ponemos de acuerdo con Rubén, con Roy, que esto tenemos que hacer. Pero esto nos definirá el éxito de lo que vamos a hacer, ¿sí o no? ¿Qué dices, Elizabeth? No, ingeniero, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de sistemas de riego, ya vamos, lo ponemos en el programa, lo analizamos y todo nos sale muy bien, ¿no? Pero eso lo pasamos en campo y ahí vemos las dificultades que se nos atraviesan en el camino del proyecto, ¿no? Entonces, nosotros no hemos, por ejemplo, conversado, no hemos dialogado, por ejemplo, con la Junta de Regantes, ¿no? Qué es sus necesidades y ellos cómo quieren también resolverlas, ¿no? Entonces, a veces en el camino nos pueden decir, no, este canal es así, de acá no se puede sacar mucha agua. Entonces nosotros en el programa sí todo bonito, ¿no? Pero nos estamos olvidando de la parte social, que eso es muy importante. Elizabeth, totalmente de acuerdo. Entonces, hay un aspecto social que tú has dicho que es importante, hay un aspecto de comunicación que también has dicho que es importante, ¿no? Eh, pero eso ya no es el tema estructural, ¿no? Ese es otro componente. A ver, Jaime, Jorge Incio, no ha hablado Jorge Incio en hoy día. ¿Qué nos puede decir? Qué puedes adicionar a eso que está diciendo Elizabeth? Jorge, Carol. Bueno, ingeniero, sí, ¿no? Yo pienso que el tema de las medidas estructurales, como usted mencionaba, como ingeniero, es lo que realmente, en lo único que nos enfocamos, ¿no? En la mayoría de proyectos. Para los ingenieros va a ser, pienso, muy sencillo el tema de programar, ¿no? Realizar el proyecto, pero más allá de las medidas estructurales, creo que está que para llegar al éxito la gestión, ¿no? Hasta para esto, para realizar las medidas estructurales se debe gestionar, ¿no? En equipo para conseguir el éxito. Claro, claro. Entonces, sí, justamente es eso. ¿Qué nos dice Jenny? Jenny Granados. Creo que ellos se conectan y tienen, bueno, tienen alguna dificultad, supongo. Pero sí, efectivamente, o sea, eso que nosotros estamos diciendo, las medidas estructurales, no nos define definitivamente el éxito o el fracaso de un proyecto. ¿Logran ustedes ver aquí esto en amarillo que estoy marcando? ¿Lo logran ver, Elizabeth? Sí, sí, sí. Esto de aquí, esto que estoy marcando, ¿lo logras ver? Pequeño. Ay, No se puede leer. no, se ve No se muy ve la pequeñas las descripción. No letritas. se La, la, ve, dis- la no se, descripción no se ve. exacto, no se ve. Ajá. ¿Saben por qué? Porque eso es justamente la letra chiquita que nadie ve en los contratos. Y eso Ay, tiene que ver con las medidas no estructurales. Entonces, muchas veces no le hacemos caso a eso que es lo no estructural, ¿no? Pero que eso en realidad no define el éxito o el fracaso de los proyectos, de los programas, de los planes, ¿no? Entonces, esas medidas no estructurales son las que justamente nos estaba diciendo hace un momentito Roxana, creo, o Elizabeth, que tiene que ver pues con la parte de la comunicación, con la parte del compromiso, ¿no? ¿Qué nos puede decir ahí alguien que levanten la mano, jóvenes? Ingeniero,
Bueno, Alberto. eh, pienso que creo que hemos estado más acostumbrados, o más orientados a la parte estructural, ¿no? Estructuramos y la parte de la gestión le dejamos de lado, ¿no? Entonces, lo que sería lo contrario, ¿no? Hay que gestionar para estructurar de acuerdo a lo que requiere, ¿no? Y muchas de las veces estamos orientados así, ¿no? Y más aún si hablamos de lo que es los proyectos en los gobiernos locales, porque netamente ya te piden un servicio y ese servicio ya está orientado, ¿no? Te dicen, quiero esta cosa nada más, ¿no? Y prácticamente la parte de la gestión te dejan de lado, ¿no? O no te asignan algunos recursos para que puedas hacerlo, esa parte, ¿no? Exacto. Alberto, ¿qué Un nos ibas a decir comentario, algo? Sí, dime, por favor, Demetrio. un comentario, profesor. Sí, Es ingeniero. cierto, ¿no? Ah, ¿Me escucha, ingeniero? Primero Demetrio y después Alberto, ¿ya? Listo. a ver, profesor, ¿sí me escucha, no? Sí, te escuchamos perfectamente, fuerte y claro. Sí, sí, decíamos en cuanto a los proyectos, ¿no? Que mayormente a veces se consideran solamente el tema de lo que es estructural, pero la parte social a veces un poco que lo descuidamos, ¿no? O de repente en el proyecto se toca muy superficialmente, ¿no? Cuando esto es el punto más importante del éxito de los proyectos. Sobre todo cuando entramos a proyectos de desarrollo agrícola, y si no, digamos, tenemos en cuenta las organizaciones, en este caso la junta de usuarios, comisiones o comités, a veces y solamente promovemos un grupo, ¿no? Focalizado de una zona y hacemos un proyecto, eso es como que nos alejamos un poco y a veces nos pone en una situación a veces de que no hay un mutuo acuerdo, ¿no? Entre las organizaciones. Entonces pienso yo que los grandes proyectos o los pequeños deberíamos empezar considerando a las organizaciones de usuarios, ¿no es cierto?, para ver en qué va a consistir el proyecto, cuál va a ser digamos, el objetivo, qué es lo que se persigue, qué es lo que se va a mejorar, y de esa manera involucrarlos, ¿no? Y eso nos hace sentir después el apoyo de ellos. A veces hay dificultades en el campo y ahí están las organizaciones, ahí están los líderes y nos ayudan a sacar adelante, nos ayudan a superar cualquier obstáculo, cualquier problema que se puede presentar durante el desarrollo de cualquier proyecto, ¿no? Entonces, eso es, considero, muy importante la parte social que involucra pues a todas las organizaciones de una determinada zona. Gracias, Demetrio. Y justamente por eso lo puse en la letra chiquita, ¿no? La letra chiquita que nadie ve, que nadie considera o que muy pocos consideramos y la olvidamos, ¿no? Entonces, Alberto, nos ibas a complementar algo. Gracias, Demetrio. Sí, sí, ingeniero. Justamente con lo que habló el compañero, creo el que me ha dado luz, ¿no? Justamente yo tuve una experiencia sobre sí un trabajo, pero o sea, de lo que estamos hablando es como una experiencia, ¿no? Prácticamente lo que les voy a comentar. Eh, Creo en la otra clase estábamos hablando de lo que era el bien común, que hay que buscar el bien para todos, ¿no? Pero ciertamente cuando uno va a campo, siempre hay alguien, siempre hay una persona el que se opone, o sea, por más que quizás uno le muestre quizás el planeamiento o por yo qué sé, ¿no? X motivos, ¿no? Y o sea, sí se niega, ¿no? Más principalmente quizás con las personas ya de edad, ¿no? El que no se aferra, entonces, o sea, a veces hay dificultades con ciertas personas, ¿no? Ciertas, quizás un grupo, puede ser uno, puede ser dos, que justo por ahí tiene el que pasa el canal, digamos, pero no quiere el que se toque su terreno, sino hay muchos problemas, entonces quería compartir eso, ¿no? Porque a veces creo que también el bien común, como dices, o sea, si a veces hay que prescindir, ¿no? A veces hay estas oposiciones, ¿no? Que son a veces muy radicales y hay que saberlas tratar, ¿no? Hay que saber negociar en esta parte con la gente, ¿no? Yo no sé si le habrá tocado, ingeniero, alguna experiencia de esta. Sí, pero justamente recordemos ahí cuáles son los 3 documentos fundamentales que tenemos que hacer para empezar una planificación.
es saber el entorno, y esa es la caracterización del lugar. Luego, identificar y caracterizar a tus interlocutores, que es la identificación y caracterización de actores, o los stakeholders que le llaman, ¿no? Y luego es la parte de la información. Entonces, si tú desarrollas muy bien todo eso, tienes las armas adecuadas, los elementos adecuados para hacer un buen trabajo, ¿no? Si tú no haces una buena caracterización, identificación de actores, tú no sabes pues con quién te vas a encontrar, ¿no? Y obviamente cuando te lo encuentres y no lo has hecho, obviamente de todas maneras tienes algún elemento adicional de cómo ir incorporando a esas personas a este proceso. Claro que me he encontrado. Por supuesto, ahorita en Ayacucho, en la zona de Paras, existe, por ejemplo, un grupo radical que tiene un mensaje político a lo que estamos haciendo. Ellos dicen, no, aquí lo que quieren hacer es privatizar el agua. Entonces, y lanzan ese mensaje de no a la privatización y hay gente que le hace caso, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos, le decía, a ver, un momentito. Ok, ¿por qué usted dice que se va a privatizar el agua? ¿Cuál es el argumento? Sí, porque la privatización es el proceso que ustedes están buscando para interesar. Pucha, a ver, un momentito. A ver, el artículo 66 de la Constitución señala de que los recursos naturales es de interés del país y se regula por una ley orgánica. La ley orgánica que regula el uso de los recursos hídricos es la 29338. En el artículo 2 dice que no hay privatización sobre el agua. La ley, el reglamento de la ley en su artículo 2 dice que no hay privatización del agua. Entonces, ¿usted por qué trata de engañar a la gente indicando que va a haber privatización? Si la Constitución dice que no, la ley dice que no. Entonces, para hacer un cambio en el manejo del agua, en el tema de propiedad del agua, entonces tendría que hacer un cambio en la Constitución. Y el país estamos vigilantes. No mienta, porque usted lo que está haciendo de esa manera está dividiendo a la población. Usted está en contra del desarrollo. Entonces, son argumentos, estimados, que tenemos que manejar, pero tenemos que tenerlos bien claro, para poder enfrentar ese tipo de argumentos, ¿no? Entonces, porque lo dicen y de manera muy beligerante, ¿no? Y nos encontramos, obviamente, pero hay que tener todos estos argumentos muy claros, muy precisos de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? Ok, entonces justamente lo que nosotros habíamos puesto como letra chiquita, pues era eso, ¿no? Era eso de que las medidas no estructurales. Y tenemos 6 medidas, seis elementos que creemos importantes resaltarlo. Primero, que tiene que haber una voluntad política, ¿no? Tiene que haber una voluntad política ¿de quién? ¿De quién creen que tiene que haber una voluntad política? A ver, ¿qué me dice? ¿Alguien que no haya hablado, por favor? Jorge Incio, o Jenny Granado, no sé si están conectados o tienen una dificultad, por favor, ¿nos puede decir? Jenny. A mí, jóvenes, por favor, quiero que haya algún delegado del curso. Vamos a establecer un delegado del curso. Vamos a establecer un grupo WhatsApp, ¿ya? Para poder comunicarnos también de manera más rápida con cada uno de ustedes, ¿no? ¿Quién puede ser delegado o delegada? ¿Alguien que se proponga o alguien que defina, por favor? ¿O los defino yo de manera... ¿Sí? Carol, ¿te animas a ser delegada? Ya, está bien, de acuerdo. De acuerdo. Claro, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te voy a pasar el listado de participantes, sus correos, le pide sus teléfonos, ¿no? Le pide sus teléfonos y hacemos el grupo WhatsApp, ¿ya? De manera tal que, por ejemplo, yo me quisiera comunicar con Jorge Incio, no sé si está en la clase, yo lo puedo llamar, ¿no? Jorge nos dice que tiene problemas con el audio. Jenny también nos dice que tiene problemas con el audio. Es importante. Jorge, ¿puedes escribirme por el chat privado tu número de teléfono?
Porque esto es lo que hacemos. Mira lo que hacemos nosotros. Jorge, ¿puedes escribirme, Jorge Incio, tu número de teléfono? Listo. Lo has puesto para todos, pero no hay problema. 947 7 35 482. Hola Jorge. A ver, te vamos a poner en altavoz para que les digas cuál es ¿qué opina de este aspecto que estamos viendo acá en los medidas no estructurales? ¿Tú crees que es importante considerarlo? Sí, profesor, creo que se cruza. Apaga tu audio, creo que... ¿Ahora sí? Profesor, sí. Mire, yo justamente he tenido la oportunidad de trabajar en lo que es parte de Contumasá y he visto ese tema de proyectos donde es sistemas de riego y mayormente cuando se hacen este tipo de proyectos no involucran a la comunidad y si la involucran es solamente en una parte y luego, por ejemplo, lo que pasa cuando ya está la inversión hecha, dejan de darle capacitaciones a la gente y el proyecto fracasa. ¿Por qué? Porque a la gente la dejan a un costado y la verdad estos proyectos no funcionan, ¿no? Y esto ya viene de la prefectabilidad, la factibilidad y lo que es la ejecución del proyecto. Y cuando yo he tenido la oportunidad de hacer el estudio de factibilidad, la verdad a veces hasta hacían cosas que no se deben hacer en los estudios con tal de que el proyecto le den el visto bueno y se ejecute, ¿no? Exacto. Sí, Jorge, en realidad justamente esto es lo que nosotros hemos querido también compartir y la necesidad pues de incorporar las medidas que le llamamos medidas no estructurales, ¿no? Bueno, gracias. Esta es la forma como, gracias Jorge. Esta es la forma como también nos hacemos todos estos procesos con las comunidades. A veces tienen dificultades nos escuchan, pero no pueden usar el audio, agarramos, lo llamamos, en fin. Hacemos una serie de trabajos para poder hacer esta planificación. Carol, entonces tú eres nuestra delegada, Carol Alejos. Por favor, entonces te voy a pasar el listado, haces un grupo WhatsApp y todos estamos trabajando de manera activa en todo este curso. Porque la idea es hacer, esto no es una prédica, este es un interaprendizaje, donde cada uno de ustedes tienen experiencias, tienen vivencias, y la idea es de que todos nos retroalimentemos acá, ¿no? En fin, decíamos nosotros la necesidad de tener una voluntad política, pero la voluntad política ¿de parte de quién? ¿De quién creen que tiene que haber una voluntad política fundamental? ¿Qué nos dice Roxana? Voluntad política del Estado sería. Es muy general cuando decimos el Estado, pero una voluntad política para que los proyectos se hagan. ¿De quién tiene que haber una voluntad política? Ministerio de Agricultura, del ANA. La voluntad política principalmente de parte del alcalde, tanto distrital, provincial y del propio gobernador. De ellos tienen que empezar la voluntad política. ¿Saben por qué? Porque nosotros podemos tener todo el interés profesional, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, el Consejo de Recursos Hídricos, pero ¿quiénes son las dos únicas instituciones que destinan presupuesto para el desarrollo de su localidad? Solamente es el alcalde y el gobernador. No existe otro. ¿Por qué? El colegio profesional no tiene dinero. La universidad tiene dinero para su trabajo de investigación, en fin. Entonces, la voluntad política tiene que empezar con los gobernantes locales, la voluntad política, ¿no? Los compromisos, esa voluntad política es importante para dar esa viabilidad técnica y social a los proyectos que se realicen, ¿no? Si estos gobernantes locales no hacen suyo las ideas de los proyectos,
podemos hacer los mejores proyectos, los más representativos que le hemos preguntado a la gente, pero puede quedar en buenas intenciones si es que no incorporamos en el proceso de planificación a estos actores importantes. Otro aspecto que tiene que ver los compromisos, estimados amigos. Si lo que nosotros pensamos acá, su voluntad política, no lo llevamos a compromisos y acuerdos, también aún habría problemas. Y aquí les puedo resaltar aquí una experiencia muy interesante que se da en Italia, por ejemplo, ¿no? Los contratos de ríos. Y esto es importante, estos contratos de ríos, aparte de que hay un plan de gestión, existen unos contratos en donde instituciones, organizaciones se ponen de acuerdo y adoptan tramo de ríos para superar los problemas en él. Entonces, esto es importante, son los compromisos. Un tercer aspecto que tiene que ver con esas medidas estructurales es el dinero que tiene que haber para financiar todos estos proyectos. Porque podemos tener muchos grandes proyectos, pero si no hay la disponibilidad económica, financiera, entonces se van a quedar también en buenas intenciones. Y hay algunas experiencias ahí importantes que se están haciendo en la zona norte del país, que son los fondos de agua. Entonces es importante tener con claridad de dónde vamos a financiar. En el mundo también hay un fondo, hay un dinero que le llamamos el Fondo Azul, creo. Entonces también ver esa posibilidad de financiamiento para los proyectos. Un cuarto aspecto que tiene que ver con estas medidas estructurales es la comunicación, estimados amigos. Fue un error nuestro en los planes anteriores no haber trabajado con mucha fortaleza estos aspectos de comunicación. Entonces aquí la gente tiene que estar enterada de lo que se está haciendo, quién lo está haciendo, por qué se está haciendo, en qué tiempo se va a hacer los cambios a este plan. ¿Por qué? Porque una población enterada que participa va a poder exigir a sus próximos gobernantes qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el siguiente alcalde no va a decir, bueno, yo voy a priorizar aquí, vamos a hacer una plaza de armas, pues, ¿no? Un momentito, señor, yo una plaza de armas no lo necesito en este momento. Yo tengo problemas del agua. El agua que llega a mi casa es de mala calidad. Llega solamente 2 horas cada 3 días. Entonces, ¿usted me va a hacer una plaza para qué? ¿Para qué me sirve? Pues usted tiene que solucionarme los problemas. Por eso lo he elegido usted, para que usted materialice este plan de trabajo, ¿no? Este plan de gestión. Entonces, y eso tiene que haber una buena comunicación, ¿no? De manera tal que la gente sepa qué se está haciendo en su lugar. Otro aspecto que es importante es la planificación, lo que nos decía varios de ustedes, ¿no? ¿Y por qué pongo esta camionetaza? ¿No? Porque si no hacemos una buena planificación, si hacemos un documento sin participar la gente, vamos a hacer los grandes planes 4x4. O sea, los planes doble tracción. Esos planes doble tracción que lo hacen 4 profesionales en 4 paredes, eso no funciona, no sirve. De planes 4x4 está lleno el país, ¿no? Que contrata el alcalde, la autoridad contrata a un consultor para que le haga un plan, el pata hace un control C, control B y le pone un plan. Entonces, pues no le preguntó a nadie. Esos planes jóvenes no funcionan. Ya sabemos que no funcionan. Entonces, se debe trabajar con la gente y no para la gente. Con las personas y no para las personas. Entonces, tenemos que hacer una adecuada planificación. Y otro aspecto que es importante es saber interpretar los conocimientos locales, esa sabiduría ancestral que está escrita en nuestros genes, que la gente sabe exactamente qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, ¿no? Entonces, de esta manera sabemos de que estas medidas no estructurales tienen que ser incorporadas en los procesos de planificación. A ver, algunas reflexiones al respecto? ¿Qué nos dice Milagros después de ver todo esto? Profesor, ¿me repite, por favor? Sí, algunas reflexiones después de ver todas estas medidas no estructurales. ¿Deben ser incorporadas? ¿Deben ser tratadas? ¿Deben ser analizadas? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo justo estaba pensando que todo esto lo estamos viendo como parte de la parte en el sector público, ¿no?
yo siempre trabajaba en el sector privado, pero también lo puedo relacionar con que todo lo que planifica una empresa privada también tiene que tener un bien común, porque está dentro de las comunidades. En el caso donde nosotros tenemos, por ejemplo, se compró el terreno y en medio hay un cementerio. Entonces, los accesos para el cementerio, los accesos para canales, se compra más área y se pasa por canales, y de repente ahí también hacer los accesos, puentes, pero no perjudicando al pequeño, sino siempre pensando en la parte social también, ¿no? Porque finalmente el personal que está alrededor va a laborar en la empresa, dependes, ¿no? Todos dependemos de lo que tenemos alrededor, de la mano de obra. Entonces, todo esto, si uno no planifica, o sea, simplemente entra para acceso, sin no permitir que la gente transite, en quitarles el acceso a los canales, la limpieza, va a crear una molestia. Y finalmente después tenemos estas protestas en contra de las empresas, ¿no? Que no necesariamente en su crecimiento hacen cosas en contra. Es decir, hay de todo, ¿no? Hay empresas que tienen responsabilidad social. Había silenciado mi micrófono. Sí, en realidad todo esto es un bagaje de conocimientos y de experiencias que no solamente deberíamos utilizarlo para la parte pública, ¿no? La intervención es ¿cómo se llama?, por parte del Estado, sino que esto sirve para todos. Esto sirve para todos porque hay una responsabilidad social muy importante en las empresas cuando intervienen en un espacio, ¿no? Entonces, esa responsabilidad social importante, obviamente tenemos que se tiene que considerar, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Roy, que has levantado la mano? Ingeniero, ¿me escucha? Te escucho, Roy, perfectamente. Sí, es el momento que ya bueno, al momento que existe una planificación debemos de incluir a todas las personas, porque recordemos, en la imagen que usted estaba mostrando ahí me dice que son medidas no estructurales, pero se muestran personas de diferentes ámbitos dentro de la sociedad. Esto quiere decir que como al momento que planifica ya sea una empresa, solo se basa en las personas que según ellos piensan que existen en la comunidad, pero dejan por fuera a las minorías. Entonces ellos como que no tienen carácter social. Claro, o sea, la idea es que todos participemos acá y por eso pongo esta imagen, pero acompañado de una serie de acciones, o sea, una buena comunicación, una adecuada planificación, que se comprendan pues sus conocimientos, su participación, que se les pregunte a ellos cómo ven ustedes también su desarrollo, porque a lo mejor para mí un desarrollo es así y para ellos es diferente, o sea, es importante. Ingeniero. Sí, sí. Ingeniero, pero ¿de qué sirve tomarlo en cuenta, digamos, al momento de la planificación? Pero cuando uno pide, por ejemplo, la opinión no es tomada en cuenta o uno quiere dar un punto, una característica, un punto a favor de la comunidad, pero dentro de la planificación no se estipula. Entonces no es de nada sirve que se tome en consideración solo para la reunión, pero no para en sí la planificación final. Es que Roy, si justamente, claro, esas son experiencias, vivencias que normalmente se hace, pero nosotros en la planificación que estamos realizando, sí, su participación es puesta en el plan. Entonces, si ellos dicen, por ejemplo, la comunidad de Tocto, la comunidad de Tocto nos dicen que necesitan represar una laguna que está a 3 horas de su lugar y que tiene una capacidad de 3 millones y podría pasar a 10 millones de metros cúbicos y que va a beneficiar a 3.000 personas. Entonces, quisiera que por favor esto aparezca y lo ponemos. Esa propuesta que ellos nos están dando aparece en la planificación. Primero en el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico aparece pues que sí, efectivamente, el principal problema que ellos tienen es la falta de agua, ¿no? Tienen un agua que solamente esperan la lluvia para poder sembrar. Entonces, obviamente ese es un problema. La solución que ellos nos están planteando es que se va a hacer
un represamiento, ahorita te doy la palabra, Roy. Se va a hacer un represamiento en la parte alta. La solución a esto, bueno, le damos toda esa importancia y aparece en la planificación y en el documento de planificación, la de alternativas y las soluciones que van a dar. Sí, Roy, te escucho. Sí, ingeniero, es que estamos en regiones totalmente diferentes, ¿verdad? Porque recordemos que, bueno, aquí en el país no existe una consulta previa antes de realizar cualquier actividad, sino que ellos lo estipulan o lo realizan en oficina, como decíamos la vez pasada, que buscan el beneficio propio, no el beneficio de la comunidad. Y dentro de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas o de las personas que trabajan en las zonas rurales, se menciona que debe de tomarse en cuenta o hacer una consulta previa antes de realizar cualquier actividad dentro de la zona donde ellos se. Sí, en realidad es eso que tú nos estás, ¿cómo se llama?, compartiendo, ¿no? No hay una consulta previa y nosotros tenemos, mira, también, Roy, en nuestro país, en realidad, no crea que estamos lejos de esa situación, ¿ah? Nosotros tenemos leyes muy ricas que tienen que ver un tema de consulta previa, en fin, ¿no? Pero en la práctica se hace tabla rasa de eso y muchas veces no se considera, ¿no? Entonces, pero eso no significa que así se tiene que hacer. Para eso estamos en esta clase de maestría, en donde tenemos que tener bien claros los caminos, ¿no? Para eso es el curso justamente, ¿no? Para que nosotros como profesionales podamos decir, bueno, ¿saben qué, señores? Creemos que esto debería ser así, ¿no? Y establecer, obviamente, aprender de todas estas experiencias, sistematizarlas. Pues yo le decía, les voy a compartir, por ejemplo, la sistematización que hicimos de la planificación anterior. Tuve la suerte de que me contrataron para hacer esa sistematización y se los voy a compartir con ustedes. Ahora estamos haciendo la planificación en una cuenca muy diferente como proyecto piloto. Entonces, y por eso yo veo las dificultades que tenemos como profesionales en este tipo de cosas y la importancia que tenemos que ponerle a estos aspectos que muchas veces dejamos de lado. Dejamos de lado porque agarramos, montamos un modelito, le enseñamos el modelito y nos sale pues líneas por acá, líneas por allá, pero eso no es eso lo podemos aprender en cualquier momento de la vida. Pero estas experiencias que les estoy compartiendo, alguien la tiene que decir, alguien la tiene que comentar. Entonces creo yo que estoy en esa obligación moral de compartir con ustedes estas cosas, ¿no? Es importante, pensamos, ¿no?, que tenemos que alimentarnos de todas estas vivencias, de todas estas experiencias, ¿no? Roy, definitivamente, ese es un problema no solamente de Honduras, es un problema de los países, ¿no? Y efectivamente, pues la visión de desarrollo de nuestros gobernantes de turno, pues está muy lejos de lo que debería ser, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, perdón, el año pasado tuve la posibilidad de estar en Portugal. Entonces, llego a Portugal y subo al metro de Portugal y veo una placa en el metro de Portugal de inauguración de todo ese sistema de transporte del año 1960-61, creo. Imagínense, jóvenes, Portugal, con una población de menos de 1 millón de personas, tiene un metro de hace más de 60 años. Lima, con una población de más de 10 millones de personas, no tiene un sistema de transporte decente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque justamente nuestros gobernantes han estado enfocados en otra cosa, que no es el desarrollo, no es pensar en el beneficio de las personas, no es pensar en el bien común, no. Su desarrollo ha sido llevado por otro lado, que ya sabemos ahora por dónde. Y lo graficó un ministro cuando dijo, ¿y cómo es la nuez? ¿No? O sea,
esa frase grafica exactamente nuestra clase política, no solamente del Perú, sino de otra parte de acá, de Sudamérica. ¿Cómo es la nuez? O sea, ¿cómo es la mía? ¿Qué voy a ganar? ¿No? Y por eso es lo que tenemos. En esta pandemia han colapsado los tres principales sistemas. El sistema de transporte, el sistema de salud y el sistema educativo. Han colapsado los tres principales sistemas. ¿No? Lo que no ha colapsado ha sido el sistema alimentario. A pesar que no tenemos sistema. O sea, no colapsó porque no existe. Pero en nuestra mesa no ha faltado la papa, la cebolla, el tomate, las menestras, el pescado, los cereales. No faltaron. ¿Por qué? Porque quieras o no, el pequeño agricultor, la mediana agricultura, nos ha dado esa comida que nos hacía falta para sobrevivir. Entonces, cuando el Estado se enfoca, por ejemplo, en los grandes sistemas agroexportadores, está bien que se enfoque, no está mal. Lo que está mal es que se olvide del pequeño y mediano agricultor, que se olvide que ellos son nuestra reserva alimentaria del país, ¿no? Entonces, Roy, es que desgraciadamente esa es la forma de ver el trabajo en los países, el desarrollo. No tenemos esa visión de desarrollo. ¿Por qué un país tan lejano como Portugal en Europa tienen un metro que funciona hace más de 60 años? ¿No? Y nosotros en nuestro país tenemos un sistema caótico de traslado, ¿ya? Porque esa visión geopolítica de desarrollo no la tenemos, pues. Y si hablamos de grandes ciudades, vamos a Chiclayo igual, vamos a Trujillo igual, ciudades de más de 1 millón de personas, ¿no? Vamos a Arequipa igual. Entonces, por eso es importante, pues, hablar de estos temas justamente en estos cursos donde está la materia gris del país, pensando, planificando, organizándonos. Y una vez más le vuelvo a repetir, porque eso es lo bonito de hacer docencia, jóvenes, que podemos solucionar los problemas del mundo o del país o de una región en una aula de estudios, ¿no? Y eso yo creo que es la importancia de poder participar con ustedes en un curso de este tipo, ¿no? O sea, el tema de las fórmulas, como les puedo decir, yo les puedo decir, ok, vamos a hacer el WIAT y les doy un manual y listo. Pero eso no es todo, jóvenes. Creo que es importante esta retroalimentación que tenemos que hacer. A ver, ¿alguien más que quiera pensar, que quiera compartir algunas ideas? ¿Qué dicen, por favor? ¿Qué dice Jenny? Jenny, dame tu teléfono, por favor. No te he escuchado a ti, Jenny, en ninguna... ¿Puedes darme tu número de teléfono, Jenny? Jenny me dice que tiene problemas con el audio, pero si me das su número de teléfono, lo solucionamos. Jenny, ¿me escuchas? Ya lo puso el chat. Jenny, ya. En el chat. Listo, 959-893-714. Ingeniero. Dime, Roy, sí. Roy, sí. Sí, el día de ayer estuve en un seminario de la parte de cosechas de agua y decía un ponente, creo que era mexicano o de Perú. Dime, Roy, te escucho. Estabas en un seminario. Sí, por ejemplo, estaban hablando del manejo integral de las cuencas, pero él mencionaba que lo que es el agua y las cuencas no se maneja ni se gestiona, sino que lo que gestiona son las actividades y los recursos de la población. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, Roy, en realidad, pues, esos cursos de manejo de cuencas, manejo integral de cuencas. Lo que les estoy mencionando, lo que estamos compartiendo ahorita es justamente una vivencia de ese manejo, de ese uso holístico, integral, de cómo son nuestras intervenciones en cuencas.
Y muchas veces decimos de que, bueno, hay que ser participativos. El problema es cómo somos participativos, en qué momento somos participativos, ¿no? Entonces, lo que yo le estoy compartiendo con ustedes es justamente eso. Y quiero escuchar a Jenny, por favor. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué reflexiones podrías tener con lo que estamos hablando, Jenny? Te voy a poner en altavoz, ¿ya? Te escuchamos, Jenny. ¿Aló? Te escuchamos. Ya. Ingeniero, buenas. Disculpa por el audio, no tengo problemas con el audio. Bueno, sí, referente a lo que usted estaba comentando, lo que son las medidas no estructurales, ¿no? Yo pienso que también se deben de incorporar en cada plan, ¿no? En cada plan. Por ejemplo, yo una fecha participé en un plan de manejo de conservación de cuencas. Si hablamos de plan, es más o menos, me imagino que tiene todo el concepto que usted nos está dando referencia, ¿no? Sino que una de mis dudas también ha sido que si este plan de manejo de conservación es igual al plan que usted está realizando, ¿no? Un plan de recursos, creo que mencionaba. Pero justamente cuando estuve participando en este plan de manejo, lo que yo vi una dificultad es que no habían financiamientos para esto de lo social, ¿no? Para nosotros hacer el plan teníamos que tener pues un aspecto social, ir a la comunidad, hacer el diagnóstico como mencionaba usted. Y, o sea, no había un financiamiento para eso, porque cada gobierno local te pedía realizarlo así nada más, pues, ¿no? Te pedía decirlo ya, bastaba con un día, levantabas la información y realizar el plan. Cosa que hacer todo ese diagnóstico no solamente se trata en hacer un día, sino que es permanente, ¿no? O sea, es avanzar en conjunto con todos los actores que pertenecen al lugar y realizar todo ese plan es para todo ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que ahí el financiamiento del gobierno local no te da pues un financiamiento, ¿no? Solamente te pide realizarlo y ya. Entonces, yo veo conveniente que en esa parte no estamos, o sea, no estamos bien, ¿no? O sea, y aparte que no se incorpora estas medidas, este trabajo en conjunto con la sociedad no se aplica tanto para proyectos, o sea, casi para todos, ¿no? O sea, no se aplica, ingeniero. Entonces, incorporarlos ahora en este tiempo yo creo que también va a ser bastante difícil, ¿no? O sea, sería tomar conciencia y el compromiso que también tiene cada gobierno, ¿no? O sea, para nosotros poder ayudar y también para que ellos nos puedan dar información de todas esas cosas y poder generar un plan integrado, un plan donde se pueda ver casi todo, ¿no? Lo que es un manejo de suelos, de cuencas, o sea, es bien amplio cuando se habla del plan, ¿no? Exacto. Jenny, sí, en realidad justo la potencia de nuestro proyecto, lo que estamos haciendo en Pampas, tiene financiamiento. Sí, miren, yo creo que esta es una de las labores que está haciendo la Autoridad Nacional del Agua, las mejores labores que está haciendo la Autoridad Nacional del Agua para hacer esta planificación que estamos haciendo en la cuenca del Pampas. ¿Por qué? Porque tiene financiamiento de tanto del Banco Mundial como el financiamiento nacional. Entonces, si gustan en algún momento... Eso será sí. De acuerdo a, por ejemplo, a los planes, bueno, no sé en qué, ¿cómo se diría? Por ejemplo, cuando hicimos un plan, ¿no? Un plan de manejo de conservación para una localidad. O sea, no te daban el suficiente el financiamiento, ¿no? Entonces, en el caso de este plan, porque me imagino que todos los planes que se realizan tiene esto de
de realizar la planificación, pues, ¿no? Primero que es la caracterización, la identificación, y con respecto a los datos ya obtenidos, se realiza el plan, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, un gobierno chiquito, un gobierno local podría hacer, o una municipalidad te piden hacer un plan de manejo y conservación de suelos, no tienes el mismo financiamiento, pues, ¿no? Entonces, no te dan esa opción. No sé si será igual al plan que usted nos menciona, quizás en el plan que se realiza, o que usted estaba realizando, sí le dan un financiamiento, ¿no? No desconozco, ingeniero. Sí, es que en realidad no se tiene esta visión y esta metodología de trabajo, y normalmente pues no se dan estos financiamientos, pero eso no significa que no se pueda hacer. Nosotros recordamos, mire, hicimos el año 2012, empezamos con ese trabajo de planificación con la Autoridad Nacional del Agua, pero el año 2010, 2009, me contrataron para hacer un plan de gestión en la cuenca del río Casma, en el norte del país. Entonces, ahí no había metodología y agarramos la metodología de la GWP. Tiene un manual muy interesante de planificación o formulación de planes de gestión de recursos hídricos en cuencas. Mire, es un documento del año 2008, creo. Y lo hicimos tratando de hacer estos procesos participativos, talleres. Hicimos un plan de gestión de recursos hídricos de cuenca, por lo menos incorporando estos aspectos. Ya, eso fue el año 2008, 2009, 2010 lo acabamos, ¿no? Desgraciadamente la autoridad en ese momento, no voy a decir el nombre de quién, no lo aceptó porque decía que eso lo iba a hacer el ANA, en fin, ¿no? Años después, algunos años después, participé en este proceso de elaboración, de formulación del plan de Chancay-Huaral. Luego hice la sistematización. Miren toda esa experiencia que se ha ido acumulando, ¿no? Ahora ya el 2020, el 2018 empezamos con esta planificación de la cuenca de Río Pampas, y ya le hemos incorporado una serie de aspectos que es lo que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes entendíamos nosotros de que el tema de la planificación estaba más, pues, liderado por ingenieros, ¿no? Pero ahora sabemos que tiene que haber licenciados en comunicación. Es importante el trabajo antropológico, un antropólogo es importante, un sociólogo también es importante, y estamos trabajando con profesionales así en esta planificación, ¿no? Entonces, con eso... Mira, una consulta. Dime. Por ejemplo, en todos los planes que se realizan, porque también hay plan como les mencionaba, ¿no? Hay plan de manejo de conservación de cuencas, plan concertado también de cada municipalidad, también he visto que realizan. O sea, cada municipalidad provincial también tiene un plan, ¿no? Y, o sea, para que esté todo relacionado, el plan tiene que seguir, cada plan es diferente y tiene que seguir un lineamiento todavía, o cómo es eso. Es que sí, nosotros pensamos de que la planificación tiene que ser de esta manera, tiene que tener una planificación con visión compartida. Entonces, las formas de planificación tú ya la vas adecuando a la necesidad de cada plan, pero el concepto de planificación con visión compartida es único. Entonces, yo les voy a, y este va a ser el trabajo, y con esto ya vamos terminando, porque a las 12 creo que algunos tienen clase. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí, yo le voy a pasar un documento, y ustedes van a hacer un análisis de lo que se entiende por planificación con visión compartida, ¿ya? Entonces, ese va a ser el trabajo para la siguiente clase. Hacer un análisis de qué cosa es la planificación con visión compartida, qué cosa entendemos por desarrollo, cuáles son ¿cómo se llama? El tema del desarrollo sostenible y cómo lo podemos adecuar en nuestro proceso de planificación, tal como usted dice, ¿no? Entonces, ese va a ser el trabajo, por favor, de la siguiente clase. Yo le voy a, Carol, me deja, por favor, su número de teléfono, me manda un correo, porque cuando grabamos esto se pierden también los chats, ¿no? Entonces, eso sería, señorita Jenny, y gracias por darme esta posibilidad de comunicarnos, ¿no?
Entonces, disculpa, que te corté antes, creo. Bien, y yo, estimados jóvenes, colegas, esto es lo que quería compartir en esta oportunidad con ustedes. Entonces, vamos a este trabajo de qué entendemos por planificación con visión compartida, qué entendemos por desarrollo sostenible, cuáles son las formas o los componentes que debería considerarse para un proceso de planificación con esa visión de desarrollo sostenible. Entonces, Carol, por favor, me pasas un correo con teléfono, creas el WhatsApp y yo ya por WhatsApp le voy a pasar ya el detalle del trabajo en sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor, final? ¿Sí? ¿Pueden prender sus cámaras, por favor? Sus cámaras para poder tomar una foto. Una foto. Y esto, discúlpenme, por favor.